Tengan ustedes muy buenos días. Hoy nuevamente eh, nos reencontramos para desarrollar nuestra sesión programada para el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre una corriente literaria, ¿no? En donde los autores tratan de revalorar, ¿no? A esas escuelas viejas, ¿no? Los clásicos. Sabemos por historia, y así como también hemos estudiado en algunas sesiones anteriores, los clásicos eran los genios, eran perfectos. Son los creadores, por ejemplo, de todas las obras o de todos los géneros literarios, ¿no? Creadores de reglas, de normas en cuanto a la versificación métrica, la rima, ¿no? Entonces, el neoclasicismo surge con la finalidad de revalorar, ¿no? A los clásicos. Entonces, el neoclasicismo significa nuevo clasicismo, porque aspira a restaurar las normas e ideales del clasicismo. Surge a fines del siglo XVI e inicios del siglo XVIII, cuando en Europa produce pues radicales cambios, ¿no? En tanto los políticos, en lo social, económicos y culturales. ¿Qué características manifiesta esta literatura? La comedia es didáctica y moralizadora, con personajes de clase media y aristocrática. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo claro sobre una obra didáctica, una obra moralizadora, El sí de las niñas, de Leandro Fernández Moratín, ¿no? Seguramente cuando lee el contenido y dirán, pues acá no hay nada de moralizador, no, acá no hay nada de ejemplo, ¿no? Porque la obra trata sobre, ¿no? Sobre que una niña de 15 años, ¿no? Es obligado a casarse con un señor de 60 años. Es decir, juega ¿no? Un papel fundamental el interés, la conveniencia por el dinero, ¿no? Entonces, la madre quiere hacer casar a su hija de 15 años, una persona que mucho dinero, solamente por interés. Entonces, ¿dónde está lo moral, ¿no? De la obra? Está en el que, por ejemplo, la educación que brindaban los padres en aquel entonces, una educación muy drástica, ¿no? Muy drástica en que los mandatos de los padres, ¿no? Los hijos a primera obedecen, ¿no? ¿Y cuál es la otra enseñanza? De que los padres no tienen derecho, ¿no? De entrometerse en los sentimientos de los hijos. Los hijos son los libres de elegir su pareja, ¿no es cierto? Esa es una enseñanza, ¿no es cierto? ¿No? Otra de las características son predomina lo académico sobre la razón. Ya hemos dicho desde el momento que ellos ya tratan de imitar, revalorar a los clásicos, eran académicos. Son respetuosos de las normas o reglas clásicas en el arte y métrica. Aplican las normas que crearon los clásicos. Y los autores tratan de imitar a los clásicos. Claro que sí. Tratan de imitar a los clásicos. Esas son las características del neoclasicismo. ¿Y quiénes son los representantes?
Han habido algunos autores, ¿no? No mucho, pero no sobresalieron. O sea, no se convirtieron en famosos. Y justamente por eso, ¿no? Justamente porque trataron de imitar a otras escuelas, a otra escuela, o sea, al neoclásico, al clasicismo, ¿no? Por eso es que no hubo autores que sobresalieron, que no son considerados una figura mundial, por ejemplo, ¿no? En cuanto se refiere al arte literario. En Francia tenemos a Molière con su obra El Avaro, Jean Racine, británico, Pierre Corneille, el Cid. En España tenemos a Tomás de Iriarte, Fábulas literarias, Leandro Fernández de Moratín, con su El Cid de las Niñas, Defoe, Las aventuras de Robinson Crusoe. Esos son los representantes de neoclasicismo. Ahora vamos a hablar un poco de Molière, ¿ya? Jean-Baptiste Roquelin, el nombre verdadero de Molière, nació en París el 15 de enero de 1622. Sus padres, Marie Gresset y Jean Roquelin. Fue un dramaturgo humorista y actor francés, uno de los más grandes comediógrafos de la literatura occidental. Su obra satiriza las costumbres de su época, dominio de la técnica escénica, estilo sobrio, buen gusto, ¿no? Sus personajes de la aristocracia y alta burguesía están caracterizados por penetrante sentido psicológico, poderosa comicidad y sentido del humor, ¿no? Murió en París el 17 de febrero de 1673, representando él mismo su última obra, El enfermo imaginario. Sus obras, El avaro, Tartufo o impostor, El misántropo, El burgués gentil y hombre, son obras de Molière. Jóvenes, una de las obras que quizás ha sido más resaltante es El avaro, ¿no? Esta historia comienza, por ejemplo, con Valerio, ¿ya? Y Elisa hablando sobre cómo pueden obtener el consentimiento de Harpagón para casarse, ¿ya? Entonces, la obra juega, ¿no? Se desarrolla con estos personajes. Por Harpagón, padre de Cleanto, ¿no? Que quiere casarse con Mariana. Luego tenemos Elisa, Valerio y Anselmo. Son los personajes. Entonces, como les decía de que Valerio y Elisa hablando sobre, ¿no? Cómo pueden obtener el consentimiento de Harpagón, o sea, en este caso el padre, para casarse. Valerio se convierte en el nuevo sirviente de la casa para poder estar más cerca de Elisa. Cleanto también tiene sus propios problemas amorosos. Está enamorado de Mariana. Ambos hijos quieren comunicar sus planes matrimoniales con sus padres. Cleanto se lleva una inesperada sorpresa cuando Harpagón, su padre, anuncia que tiene pensado casarse con la misma joven. Frosina, una mensajera, se encarga de convencer a Mariana de que Harpagón es el hombre perfecto para ella. La chica joven y honorable, una vez que conoce a Harpagón, se da cuenta que es el padre de su amado. Y a continuación ella siente un rechazo profundo por el viejo avaro, ¿no? Y Frosina, pues, dándose cuenta del malentendido, decide ayudar a los dos jóvenes. Y al día siguiente, Harpagón descubre que la cajita con sus doblones de oro ha desaparecido. Y el cocinero acusa a Valerio como venganza por los golpes que la había dado antes.
¿no? Entonces, ese es el síntesis del Harpagón, ¿no? Entonces, ahora podemos ver, por ejemplo, Harpagón es padre de Cleanto, se casa con Mariana, ¿no? Antes que quiere casarse, pero al final se casa. Luego, padre de Elisa, Harpagón. Su padre quiere que se case con Anselmo, ¿no? Elisa se casa con Valerio, ¿no? Padre de Anselmo, ¿no es cierto? Entonces, Anselmo es padre de Valerio, ¿no? Entonces, esos son los personajes principales, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, Harpagón, una persona avaro por naturaleza, enamorada de Mariana. Cleanto es hijo de Harpagón, apasionado de amor por Mariana. Elisa, hija de Harpagón, ¿no? Sentía un amor sincero por Valerio. Y Valerio, amante de Elisa, muy decidido. Mariana, amante de Cleantro, sencilla y fiel. Son los personajes principales, ¿no? Luego tenemos personajes secundarios, Flecha, Doña Claudia, Fonsina y otros. ¿Qué vemos en esta obra? ¿Cuál es la idea central de esta obra? Trata sobre un hombre ¿no? avaricioso, ¿no? Avaro, diríamos más claro, ambicioso, que reserva su dinero para, según él, utilizarlo en el futuro. Valoraba más a su dinero que a sí mismo. Y no le importaba nada más que su fortuna, ¿no? También se entromete en los sentimientos de sus hijos, ¿no? Eh, Nosotros podemos, por ejemplo, encontrar valores y antivalores. Yo creo que en esta hora hay más antivalores, ¿no? La avaricia es la característica más resaltante de Harpagón, ¿no? Que por propia voluntad se vuelve esclavo de su dinero, el que lo hace vivir infeliz por toda su vida, ¿no? Egoísmo también, ¿no? Harpagón se aferra mucho al dinero, nunca daba lo que correspondía a sus hijos, o criados también incluso, ¿no? La venganza. La venganza se siente, por ejemplo, en Maicé Santiago, por recibir una apaleada por parte de Valerio. Generalmente se da por el egoísmo. También vemos el orgullo, ya que en esa época el linaje de la familia ejercía un papel importante, ¿no? En la vida social y política. Vemos también la desconfianza que Harpagón sentía por su criado y sus hijos, ¿no? Esos son los que podemos rescatar sobre él. No rescatar, sino mencionar los antivalores. Lo que podemos rescatar sí es el amor. Toda persona que tiene amor es capaz de todo, ¿no es cierto? La fidelidad de Flecha hacia su amo Claudio, Cleanto, ¿no? También vemos la generosidad de Froncina al proponerse ayudar a Mariana y a Cleanto, ¿no es cierto? Eh, entonces, esta obra, eh, eh, por ejemplo, las cualidades de esta obra son variadas, por ejemplo, ¿no? Ya que resaltan tanto valores como antivalores, pero principalmente los hechos giran alrededor de un antivalor, característica de uno de los personajes principales, que es el Harpagón, un viejo egoísta, un viejo avaro, ¿no? En quien se vuelve esclavo de su dinero, deja, por ejemplo, el aspecto familiar frente a sus hijos, el aspecto humano lo deja lejos ante sus criados y más se preocupa por el dinero. Esa es una obra trascendental de Molière. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido y de lo contrario, si hubiese algunas preguntas, estaremos solucionando hoy en la tarde. Por favor, les pido que revisen el libro. Leen si hay de lecturas para poder terminar de desarrollar todas las actividades. Muchas gracias.